Un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: ¿cuál es el primero de los mandamientos? Jesús respondió: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, y tú amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con todo tu espíritu y con todas tus fuerzas. El segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más grande que estos. El escriba le dijo: muy bien, maestro, tienes razón al decir que hay un solo Dios y no hay otro más que Él, y que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todos los holocaustos y todos los sacrificios. Jesús, al ver que había respondido tan acertadamente, le dijo: tú no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Tomen asiento. Queridos hermanos, es muy significativo poder meditar estos textos de la liturgia de la palabra en este día 3 de noviembre, primer domingo de noviembre, después de haber celebrado estas fiestas tan importantes para la Iglesia, como son todos los santos y santas de Dios, 1 de noviembre, día de precepto también, y el Día de los Fieles Difuntos, una fiesta muy hermosa que hemos vivido ayer, que recuerda las almas del purgatorio. Todo esto nos indica que el cristiano tiene su mirada puesta en lo trascendente, es decir, en lo que viene después de la muerte, que es la vida eterna, por sobre todas las cosas. Lo más importante es amar a Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas significa, en primer lugar, querer salvar nuestras almas y la de nuestros seres queridos, y ojalá que nadie se condene, porque también está la posibilidad de no llegar siquiera al purgatorio y caer en el precipicio de la condenación eterna, que es el infierno. Todos, partiendo por quien hablas, sobre todo porque a nosotros los sacerdotes se nos va a exigir muchísimo más que al resto de los fieles. En el juicio debemos tener ese santo temor, que es posible caer en la condenación eterna, perder la vida eterna, no llegar al cielo y ni siquiera llegar al purgatorio, que es también un modo de salvarse. Entonces, hoy el Evangelio nos indica cómo podemos orientar bien nuestra vida y evitar ese peligro tan grande. Decía Santa Teresa de Ávila que no debe ser tanto el espíritu de atrición lo que nos mueva a un verdadero cambio de vida o una conversión profunda. ¿Qué es lo que es espíritu de atrición? Es un movimiento interior que nos lleva a convertirnos hacia Dios, pero motivados por el miedo, por el temor o por el deseo de un premio, ¿no es cierto? Entonces, lo más complicado es querer convertirme por miedo a irme al infierno. ¿Sirve eso o no sirve? Sí, sirve, por supuesto que sirve. Es mejor tener ese miedo que no tenerlo. El espíritu de atrición, tener un santo temor de Dios, también implica eso, ¿no? Temer ofenderlo y temer perder mi alma en la condenación eterna. Entonces eso me lleva a ser una mejor persona, a evitar el pecado, etc. Eso es espíritu de atrición. De una forma más positiva es el espíritu de atrición, un deseo profundo de ganar el cielo,
como quería el joven rico: Señor, ¿qué puedo hacer para ganar la vida eterna? Todavía hay un poquito de egoísmo ahí, porque está el ego, el yo, por sobre todas las cosas. ¿Cómo yo puedo asegurarme la salvación eterna? Entonces, bueno, el deseo del premio eterno también es una atrición. ¿Nos sirve? Sí, nos sirve el deseo de llegar al cielo. Y ojalá no sea solo por nuestro propio bien, sino por espíritu de contrición, que es distinto a la atrición. ¿Qué es la contrición? Es un arrepentimiento verdadero, es un deseo de amar a Dios, no para mi propio bien solamente, sino porque Él merece ser amado, merece ser glorificado, porque Él es el sumo bien. No hay nada más amable, más amoroso, más bello que Dios. Él es mi tesoro. Entonces yo lo amo no porque a mí me conviene, no porque tengo miedo de la condenación, sino porque Él es Dios simplemente, es mi Señor, es el tesoro más grande que tengo, es mi amor supremo. Y así decía Santa Teresa de Ávila, ¿no? No me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por ello de ofenderte. Muéveme, mi Dios, muéveme el verte clavado en la cruz y escarnecido. Es decir, contemplar, queridos hermanos, la bondad infinita de Dios, que envió a su Hijo para redimirnos, para estar dispuesto incluso a sacrificar a su Hijo en la cruz. Y Jesús, que también es Dios, segunda persona de la Santísima Trinidad, que libremente, por amor, se ofrece de esta manera infinitamente amorosa, sacrificándose en la cruz. Eso es lo que mueve al santo, al verdadero Hijo de Dios, a orientar los pasos de su vida, el amor a Dios. Y ese es el mandamiento más importante. Más que mandamiento, más que una ley, es el sentido de nuestra vida, es el propósito que todos tenemos. Para eso fuimos creados, para amar a Dios sobre todas las cosas. Hemos escuchado en la primera lectura, tomada del Deuteronomio, que esa era la ley fundamental para los judíos. Y ciertamente esa herencia es una maravilla. La hemos recibido nosotros, los cristianos, también los musulmanes. Ahí tenemos las tres religiones monoteístas que adoran a un solo Dios, porque Dios es uno solo y solamente Él debe recibir toda nuestra gloria, nuestra adoración, nuestro amor. Y así decían los judíos: escucha, Israel, Shema, Israel. El Señor tu Dios es uno y lo amarás con todo tu ser, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y ellos se anotaban en la frente un tejido, ¿no es cierto?, una filactelia llamaban ellos, que se amarraban en sus vestidos con esa frase y la recordaban día y noche: amarás al Señor con todo tu ser. Muy bien. Entonces un escriba le pregunta a Jesús, como vemos en el Evangelio de hoy, tomado de Marcos, ¿cuál es el mandamiento más importante? Porque con el pasar del tiempo los judíos, especialmente los fariseos, fueron acumulando otros mandamientos que no estaban escritos en la Biblia, y entonces eran más de 600 leyes que ellos tenían, ¿no? Entre ellas leyes tan extrañas como lavarse las manos, que no está mal, pero lavárselas 7 veces. Es decir, si uno salía a la calle y volvía, tenía que, antes de comer, lavarse las manos 7 veces, secarse 7 veces. Entonces es muy exagerado, ¿no? Y ellos, estos fariseos, condenaban fuertemente, juzgaban a Jesús y a sus apóstoles porque no cumplían algunos de estos preceptos, que eran preceptos humanos, no estaban en la ley realmente, ¿no? Entonces tenía razón esta pregunta del escriba: Señor, de todas esas leyes que estamos obligados a seguir nosotros, ¿cuál es la que realmente importa? Y Jesús vuelve a la Biblia, vuelve al Deuteronomio, que es la Torá de los judíos, la ley. La ley verdadera es esta, ¿no? Amar a Dios con todo el ser, con toda la inteligencia, con todo el corazón, con todo el afecto también. Pero Jesús agrega algo. Dice que hay que amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Entonces hay que amar a Dios es inseparable de amar al prójimo. Nos explica después el apóstol Santiago y el apóstol Juan
que no se puede amar a Dios sin amar al prójimo. Sería un falso amor. Es decir, si yo digo que amo a Dios porque hago muchos actos religiosos, etc., por ejemplo, como dice la lectura del miércoles de ceniza, rezo mucho, me sacrifico, hago ayuno, doy limosna, digo, amo a Dios sobre todas las cosas, pero lo hago para aparentar, para quedar como bueno, para que digan que soy religioso, que soy santo. Si lo hago solamente por el qué dirán, entonces ya tenemos nuestra recompensa, dice Jesús, y más bien es un acto de hipocresía eso. Entonces, amar a Dios sin amar al prójimo no existe, es un puro espiritualismo o puras máscaras nomás, no sirve. Tiene que demostrarse el amor a Dios con un verdadero amor al prójimo, interesarnos por lo que le sucede a nuestros hermanos, especialmente a los que más sufren, a los más necesitados. Pero también la inversa, ¿no? No sirve un amor al prójimo sin amar a Dios. Y tal vez ese es el grave problema en que está inmersa nuestra cultura actual, ¿cierto? La sociedad en la que vivimos y las naciones que se harían formando después de la Revolución Francesa tienen este problema, tenemos todo este problema. Dentro de nuestra cultura no está tan claro, como dice esa canción preciosa, ¿no? En nuestras leyes, en la educación, en las escuelas, en el hogar, en nuestra forma de vivir, en lo cotidiano, que hay que amar a Dios sobre todas las cosas. No lo tenemos tan claro. Ustedes merecen una gran felicitación porque vienen a misa el día domingo. Ya es maravilloso poder cumplir ese mandamiento, que un porcentaje muy pequeñito de católicos hoy en día está cumpliendo, a pesar de que es un mandamiento tan importante, ¿no? El segundo mandamiento de la ley de Dios, y se comete pecado mortal cuando se falta a misa voluntariamente. Pero, lamentablemente, no es fácil vivir este clima de amor a Dios durante toda la semana. O a lo mejor para ustedes es fácil. Yo creo que para nosotros hoy en día no es tan fácil. Decir como San Alberto Hurtado, para mí la vida completa, la misa, es mi vida. La semana, todos los días, 24/7, es una misa, decía San Alberto Hurtado. ¿Por qué? Porque él quería decir que este ambiente que estamos viviendo ahora, de colocar toda nuestra atención, todo nuestro entendimiento, nuestro oído, ¿no? Escucha Israel, ¿no? Es tan bonito verlos ustedes atentos. No veo a nadie bostezando, gracias a Dios, están escuchando la palabra de Dios. Escucha Israel, oye Israel, pon atención. Iglesia de Cristo, amarás al Señor con todo tu ser, con todo tu corazón. Eso nos hace tan bien, ¿no es cierto?, vivirlo en este momento. Pero cuando salimos de aquí, el mundo, las redes sociales, el ambiente, la masa, la sociedad, los temas de conversación, la forma en que vivimos, la política, etcétera, los malos ejemplos, todo eso nos va empujando hacia amar otras cosas, no a Dios sobre todas las cosas. Como ya dije, ¿no? En la Revolución Francesa se establecen estos 3 gritos que proceden de la masonería. Primero, francmasonería, que viene de la masonería inglesa, fundada en 1717, que por cierto ha sido condenada por todos los papas. No se puede ser católico y masón al mismo tiempo, porque la masonería, en los primeros grados de compromiso, coloca al hombre, el ser humano, se idolatra. Se habla de fraternidad, pero sin Dios. Es un amor al hombre, una filantropía, un amor social, pero sin Dios. Dios somos nosotros, dicen los masones en el fondo, ¿no? Hay que adorar al hombre, hay que poner la diosa razón, por ejemplo, en el siglo de las luces, el siglo XVIII, del iluminismo, y sacar de las iglesias la imagen de Cristo. Hoy en día es terrible lo que pasa en Europa, esto ha crecido tanto que no se permite casi tener imágenes religiosas, crucifijos en lugares públicos, porque el amor a Dios se ha quitado completamente y se deja solo el amor al prójimo. Entonces, eso es lo que yo quiero decir. Una fraternidad sin Dios no existe, una igualdad sin amor a Dios, una libertad sin amor a Dios es falso.
Todo es engaño de Satanás. Esa gran idea, ¿no es cierto?, de libertad de los revolucionarios, ¿no? Revolución Francesa. ¿Libertad para qué? Libertad para pecar. Libertad para vernos libres del dominio de los 10 mandamientos. Entonces, lamentablemente, hoy decimos que el iluminismo o el tiempo moderno trajo de nuevo el renacimiento de la cultura del hombre, ¿no es cierto? Entonces vemos los tiempos modernos como si fueran buenos y la Edad Media, la llamamos media, porque es como si fuera algo malo, como un tiempo de oscurantismo, un tiempo de ignorancia entre el gran periodo greco-romano y el tiempo moderno. Entonces, esa es la visión que tenemos nosotros, una visión antropocéntrica. ¿Qué significa eso? Centrada en el hombre, todo lo contrario de lo que dice el Evangelio hoy día. Amar a Dios sobre todas las cosas es amar a Él, ponerlo en el centro, que Él esté en el centro de nuestra vida. ¿Quién se va a ir al cielo, hermanos? ¿Quién por lo menos va a llegar al purgatorio? Solamente aquel que ama a Dios sobre todas las cosas. Si yo no amo a Dios, si Dios, Jesús, no está presente en mi vocabulario, en mis intenciones, en mis ideas, en mis proyectos, en mis decisiones de cada día, entonces quiere decir que yo no quiero estar con Dios. Entonces el que no desea ir al cielo, estar con Dios, no va a ir al cielo, va a ir a otro lugar. Ojalá por lo menos llegue al purgatorio. Pero es difícil, ¿no? Al purgatorio llegan aquellas personas que aman a Dios, pero que han cometido pecado. Todos somos pecadores, todos probablemente vamos a llegar allá. Ojalá lleguemos allá, porque tenemos nuestra alma imperfecta. Todavía no deseamos estar con Dios con todo nuestro ser. Amar a Dios sobre todas las cosas, entonces, es el gran motivo de esta misa, de este mes que comenzamos, que es el mes de María. Le decimos a la Virgen Madre, tú que supiste colocar a Dios en primer lugar y te negaste a ti misma, tanto así que cuando tu prima Santa Isabel te glorifica, y todos debemos hacerlo, alabar a María, y le dice, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Qué linda alabanza, ¿no? Todos debemos decir esa alabanza, ¿no? Pero la Virgen, con toda humildad, dice, el Señor ha hecho grandes cosas por medio mío. El Señor, Dios, porque ha mirado la humildad de su sierva. Entonces, a Dios sea todo honor y toda gloria. Un ejemplo práctico es lo que dice San Ignacio de Loyola. ¿Qué decía San Ignacio de Loyola? Y le enseñaba a todos sus hijos espirituales, que todo lo hagamos para la mayor gloria de Dios. Para la mayor gloria de Dios, que todo sea para engrandecer a Dios, por amor a Dios. Solo así podremos amar verdaderamente a nuestros hermanos. ¿Quién ama realmente al prójimo? El que logra ver a Cristo en su hermano, especialmente en el que sufre, especialmente en el necesitado, es cierto, pero en todas las personas que nos rodean está presente la imagen de Dios, está Jesús, nuestro Señor. Entonces, conclusión, ¿cuál es el mandamiento principal? ¿Qué es lo que nos enseña Jesús? ¿Cómo debemos guiarnos nosotros? Uniendo estos dos grandes motivos, ¿no? Dios y el prójimo. El prójimo y Dios no se puede separar, ¿no? Amar a Dios significa amar a quienes están conmigo, incluso a nuestros enemigos, saber perdonar. Y amar al prójimo, tener una verdadera filantropía, que significa amor al hombre, no se puede sin amar a Dios y tenerlo en el centro de nuestra vida. Que nuestra Madre y San José nos ayuden en este gran empeño por vivir cada vez como mejores cristianos. Así sea. Amén.